Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Decía Bersón que el ojo ve lo que la mente está preparada para comprender. Lo que vemos, sentimos y experimentamos está profundamente relacionado con nuestro sistema de creencias, que actúa como un filtro personal para interpretar la realidad. Estas convicciones inconscientes, formadas por la experiencia y la cultura, moldean nuestra percepción, nuestras emociones y nuestras decisiones, limitando o potenciando nuestro potencial. No percibimos el mundo como es, sino como cada uno de nosotros lo vemos. Nuestras creencias actúan como lentes que filtran la información, haciendo que nos enfoquemos en lo que confirma nuestras ideas previas. Las creencias generan emociones y reacciones automáticas. Por ejemplo, una creencia de inseguridad puede causar tensión corporal o que nos paralicemos al enfrentarnos a un reto personal. Las creencias que consideramos verdaderas sobre nosotros mismos, relativas a nuestra identidad o nuestras capacidades, definen qué acciones emprendemos y el resultado que obtenemos. La mayoría de las creencias las adquirimos en la infancia. Son las creencias nucleares que forman la base de la personalidad y nuestra visión del mundo. Se asimilan principalmente hasta los 7 años, un período en el que el cerebro actúa como una esponja, absorbiendo la información sin filtros críticos. Las creencias que adquirimos se agrupan generalmente en tres áreas. La primera se refiere a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Son las más profundas y definen nuestro autoconcepto. Son las etiquetas que nos han puesto nuestros padres o cuidadores. La segunda se refiere a las creencias de capacidad que determinan si nos sentimos capaces de lograr los objetivos. Y la tercera se refiere a las creencias de merecimiento, que se basan en si han sido cubiertas nuestras necesidades afectivas. De aquí nacen las ideas de si merecemos o no lo que deseamos y necesitamos. La mayoría de las creencias, aunque se adquieren, como decimos, en la infancia, podemos cuestionarlas al ser adultos para gestionarlas o cambiarlas para mejorar nuestra experiencia vital. Si nuestro sistema de creencias son los lentes con los que vemos el mundo, la intención es el lugar donde decidimos apuntar la mirada. Nuestro cerebro recibe millones de estímulos por segundo, pero solo procesa los que considera relevantes. La intención le ordena buscar pruebas que respalden nuestro objetivo. Si nuestra intención es crecer como personas, veremos oportunidades donde otros solo ven problemas. El SARA, es decir, el sistema de activación reticular ascendente, es un conjunto de neuronas en el tallo cerebral que actúa como guardián de nuestra conciencia. Decide qué información llega a nuestra mente consciente y cuál se queda como ruido de fondo. La atención selectiva prioriza estímulos relacionados con nuestros objetivos actuales. Cuando alineamos una intención clara con una creencia firme, creamos un estado de flujo. Sin embargo, cuando queremos algo, pero no creemos que lo merezcamos, creamos un conflicto interno que actúa saboteando nuestra intención. En términos prácticos, la intención transforma un deseo pasivo en una acción dirigida. Es lo que nos permite dejar de ser meros espectadores de nuestras creencias para ser arquitectos de nuestra experiencia. Distintas corrientes
Desde la filosofía hasta la psicología moderna han explorado cómo la intención configura nuestra experiencia del mundo. El padre de la fenomenología, Edmund Husserl, sostenía que la conciencia es siempre conciencia de algo, a lo que llamó intencionalidad. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto, introdujo la intención paradójica. Asegura que la intención puede usarse para romper los ciclos de la ansiedad. El mismo Frankl y Carl Rogers enfatizan que la intención de crecimiento personal como tendencia actualizante es lo que permite al ser humano transformar su realidad interna y externa. Wayne Dyer, en su obra El poder de la intención, no define la intención como un esfuerzo individual, sino como una fuerza o campo de energía. Según Dyer, a través de la creatividad, la bondad, el amor, la belleza, la expansión, la abundancia y la receptividad, podemos manifestar cambios reales en nuestra vida. En la filosofía del yoga, un sankalpa es una intención que se siembra en la mente profunda para transformar el destino personal. En el budismo, la intención o cetana es el componente principal del karma. Debemos tener en cuenta que el neurodesarrollo es la base biológica y el primer filtro de la percepción. Si el neurodesarrollo no sigue su curso óptimo o sufre daño, la percepción puede ser distorsionada. Aunque cada uno de nosotros percibe el mundo de una forma diferente, el punto de partida dependerá del desarrollo de nuestro sistema nervioso. Cuando el neurodesarrollo se ve alterado, la capacidad del cerebro para interpretar estímulos cambia su trayectoria natural. El bebé puede modular de forma ineficaz los estímulos sensoriales, tener problemas de propiocepción y del entorno que afectarán el desarrollo posterior del gateo y la marcha. A medida que el niño interactúa más con el entorno, las fallas en la percepción afectarán habilidades más complejas y en la etapa escolar la percepción se vincula directamente con el aprendizaje académico. En cuanto a la adolescencia o a la adultez, los trastornos que nacieron en el neurodesarrollo suelen persistir, pero sus manifestaciones cambian. Cuando se trata de síntomas sensoriales, pueden derivar en ansiedad o aislamiento social. Muchas veces desarrollan mecanismos para evitar estímulos que los abruman. Cuando el neurodesarrollo no se consolida correctamente, el cerebro genera atajos de procesamiento. En estos casos, la percepción se convierte en una construcción alterada de la realidad. El cerebro pierde la capacidad de distinguir entre los estímulos internos, como los pensamientos, y los externos, es decir, la realidad. El sistema nervioso puede perder la capacidad de jerarquizar la información o permanecer en estado de alerta. Otra cuestión importante a tener en cuenta son los hábitos mentales contingentes, es decir, patrones de pensamiento, creencias o prejuicios que hemos adquirido a través de la educación, la cultura y las experiencias personales. Son los ladrillos con los que construimos nuestra conciencia social, que determina cómo percibimos y reaccionamos ante las necesidades. Al repetir esos patrones de pensamiento, transformamos nuestras percepciones individuales en una estructura colectiva de valores y normas compartidas. La educación será la herramienta que transmite los valores, las normas y la versión de la historia que se acomoda al sistema. La cultura incluirá
el lenguaje, las tradiciones, la religión y el arte, que modela nuestra forma de interpretar la realidad. Y nuestras experiencias personales serán las vivencias que validan o critican lo que aprendimos de la educación y de la cultura. La conciencia social se traduce en un modo de estar en el mundo, con una matriz de significados prácticos, históricos y sociales. La realidad son las referencias significativas en las que nosotros nos encontramos inmersos. Mientras que la conciencia individual nace de la introspección y las sensaciones propias, el dolor, los deseos y los valores personales, la conciencia social surge en la interacción, la cultura y las normas compartidas. La individual busca la supervivencia y el autoconocimiento, es decir, quién soy. La social busca la cohesión y el orden. La individual permite el pensamiento crítico y la resistencia. La social ejerce la presión grupal que tiende a la conformidad. En lo individual, el juez es la propia ética o conciencia. En la social, el juicio proviene de la moral colectiva, las leyes y la autoridad pública. La reputación es una construcción social. A diferencia de la identidad, es decir, de quiénes somos o quiénes creemos que somos, la reputación es lo que otros dicen que somos. Nosotros no la poseemos, la administramos. Funciona como un mecanismo de control social y un regulador de la conducta. El miedo a perder la reputación suele ser más fuerte que la ética personal, obligándonos a seguir los hábitos mentales del grupo para no ser excluidos. El hábito mental de conformidad anula la capacidad crítica, haciendo que la persona acepte decisiones colectivas que individualmente consideraría erróneas o inmorales. El entorno cultural puede llegar a anular la conciencia individual mediante un proceso de asimilación o presión social, donde el yo se diluye en el nosotros. En determinados entornos, la persona deja de actuar según sus valores internos para operar bajo una conciencia colectiva reactiva. La cultura nos entrega un lenguaje y categorías preestablecidas. Si una sociedad normaliza las injusticias, el individuo pierde la capacidad de percibirlas como tales, porque sus hábitos mentales contingentes han sido moldeados para ver esa realidad como natural o necesaria. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.